así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor. Olá, mis hermanos, bienvenidos. Nosotros vamos a seguir trabajando con este nuevo tema que estamos trabajando ahora, con esta serie que llamamos Una Iglesia Orgánica. La semana pasada ya estuvimos hablando sobre eso, de que la voluntad del Señor es que nosotros funcionemos como iglesia así como funciona un cuerpo. Es de la voluntad de Dios, porque Dios es la cabeza de este cuerpo. Y si no funcionamos como cuerpo, se pierde, hay mucho problema. Ahora, hablábamos que infelizmente cuando estamos viviendo esta circunstancia actual, como la iglesia contemporánea, se pierde un poco de eso, porque la iglesia se institucionalizó y a través de eso hemos perdido mucho de lo que era la iglesia primitiva, la enseñanza bíblica de cómo debería ser una iglesia que agradaba 100% al Señor. Y además también porque eso permite que nosotros estemos uno interdependiente del otro y que todos encuentren su lugar dentro de la iglesia, que sea una iglesia sana, una iglesia viva, una iglesia que está en sumisión uno a los otros y a la cabeza, que es Cristo. Hoy nosotros vamos a seguir trabajando sobre este tema, que va a ser más profundo todavía, porque nosotros vamos aún a hablar sobre la parte positiva de ser iglesia, sobre cómo llegar a ser una iglesia sana. Pero también es importante analizar si hemos llegado quizás a ser una iglesia enferma, porque cuando nosotros no cumplimos lo que el Señor desea que hagamos, la iglesia puede enfermarse, porque es un cuerpo. Y así como nuestro cuerpo físico, si nosotros descuidamos, si nosotros tomamos algo que no es bueno, nuestro cuerpo va a enfermarse. Así también pasa con la iglesia. Yo quisiera entonces compartir eso con ustedes. Va a ser un momento así como muy descontraído. Vamos a usar estas similitudes entre el cuerpo físico y sus enfermedades, un poco con la iglesia también, para que podamos entender. Es como usar parábolas, para que en la realidad nosotros podamos entender cómo Dios desea que nosotros cambiemos cada uno de estos puntos que enferman la iglesia y que puede llevarla a la muerte. Así que te invito que oremos para empezar esta predicación de hoy. Señor, muchas gracias porque estás trabajando con nuestra iglesia. Nos está enseñando, Señor, a ser una iglesia que hace tu voluntad, que te agrada. Y dentro de tu voluntad, Señor, encontramos que tú deseas que nosotros seamos una familia y que deseas que nosotros seamos un cuerpo, cada uno haciendo su parte. Vimos la semana pasada como tú, Señor amado, formaste la iglesia para que pudiésemos ser un cuerpo, a lo cual tú eres la cabeza, y nosotros tenemos que estar en sumisión a ti y interdependencia entre nosotros. Pero hoy, Señor, habla a nuestro corazón por si acaso hay algo de malo en nosotros, si estamos haciendo algo que no te agrada, y que tú desees, Señor amado, cambiar nuestra manera de ser. Habla a nuestro corazón, ven Espíritu Santo y ten libertad de poder transformar nuestro corazón, de mostrar si hay algún camino malo y que nosotros podamos, Señor amado, reconocerlo y ser sanado, para que así podamos ser de mucha bendición para tu reino y para tu iglesia. Muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y las cosas que tú nos estás enseñando. En nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, la verdad es que hay algo que está impidiendo que hoy en día muchas iglesias logren tener salud y vitalidad. Encontramos parte de la historia de la iglesia de hoy en día, iglesias que están muriendo en varias partes del mundo, que no están realmente viviendo como iglesia, o iglesias que en la realidad no son iglesias, son instituciones. Y todo esto es importante que nosotros realmente podamos analizar en base a lo que nosotros vemos de la iglesia primitiva y analizar qué es lo que ellos tenían que nosotros no tenemos. Y quizás, hermanos, poder analizar también de que quizás nuestra iglesia ha estado enferma. Y una iglesia enferma es una iglesia que no crece, es una iglesia que está agonizando y una iglesia que puede morir. Y según la Biblia, nosotros encontramos
esta enseñanza de cómo poder ser una iglesia sana. Y tenemos que buscar en la Biblia. Hoy voy a usar mucho la Biblia para que ustedes realmente puedan darse cuenta que es el Señor reconociendo cuando una iglesia no está sana. Ahora, quizás nosotros hemos vivido tanto tiempo con estas enfermedades que hoy voy a compartir con ustedes, que ni siquiera nos damos cuenta y consideramos que pueda llegar a ser una enfermedad. Es como que consideramos que es normal, que así debería ser. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que la Biblia y la iglesia primitiva es muy diferente de cómo es la iglesia actual. Y yo veo que, hermanos, que hoy está pasando con nosotros como iglesia, nuestra iglesia local y varias iglesias en el mundo, lo que ya ha pasado en algún momento también en la historia. Nosotros podemos ver las iglesias antiguas que hoy, por ejemplo, ya no existen más. ¿Qué pasó con estas iglesias? ¿Será que en algún momento vamos a pasar a ser una iglesia histórica nomás y que ya no vamos más a existir? Todo eso depende de nosotros hoy. Y depende también que nuestros hijos aprendan lo mismo de nosotros y nuestros nietos para que la iglesia pueda permanecer por mucho tiempo. Eso estoy hablando de la iglesia local en sí. ¿Por qué es importante, hermanos? La iglesia local está dentro de la iglesia mundial. Y cuando se falla una iglesia local, está fallando de alguna manera la iglesia mundial. Y tenemos que verificar lo que está pasando. Quisiera compartirles que algunas iglesias antiguas, por ejemplo, ya se transformaron, por ejemplo, en museo. Y hoy ya no son más iglesias. La gente va a visitar porque es un museo y la gente ya no se reúne más allá como iglesia. O peor, se han transformado. Nosotros hemos escuchado de algunas iglesias en Europa, por ejemplo, que se transformaron en bar o hasta mismo, hermanos, en clubes nocturnos. Y es terrible llegar en un lugar y decir, aquí era la iglesia donde este gran hombre de Dios predicó y que hasta hoy hay libros escritos sobre esto y hoy esta iglesia ya no existe. Si tienes duda, tú puedes buscar en internet y te vas a encontrar realmente iglesias históricas que hoy ya no existen. Por ejemplo, voy a citar algunas de ellas. Turquía. No sé si ustedes saben que Turquía era la cuna de la iglesia de la Edad Media. Fue ahí que nació las primeras catedrales católicas y todo. Fue la cuna de todo el avivamiento que hubo en aquella época en la iglesia cristiana de la Edad Media. Y que hoy no existen más. Son solo ruinas históricas. Y no quiero que esto pase con nosotros, hermanos. Y espero que tú tampoco tengas el deseo que esto pase. Que realmente hoy podamos dar una respuesta a eso. Hay otro ejemplo también, por ejemplo, en Alemania, que es la cuna de la iglesia evangélica y de las reformas. Imagínense que todo lo que pasó, los avivamientos y todo lo que había pasado en aquella época, hoy también son iglesias históricas que ya no existen más. Algunas sí existen, pero gran parte de ellas dejaron de ser iglesias. ¿Saben por qué? Porque los miembros dejaron de ir y tuvieron que cerrar sus puertas físicas. ¿No es terrible escuchar eso? Yo no quisiera que nuestra iglesia local pasara eso. Yo quisiera que los años pasaran y que nosotros pudiésemos quedarnos y multiplicarnos y ser mucho más. Y esto es lo que Dios realmente desea de nosotros. Así que tenemos, hermanos, que cuidar nuestra vida espiritual y cuidar nuestra iglesia para que esté sana. Ahora, esto muestra, esto que yo les compartí, que la iglesia que es un cuerpo espiritual, que es la iglesia local, que es la iglesia mundial, puede enfermarse y puede morir. Y es sobre esto justamente que quisiera compartir con ustedes. Porque si una iglesia no está haciendo la voluntad de nuestro Señor, su tendencia es morir. Bíblicamente vemos esto. Quisiera compartir un primer texto con ustedes para que ustedes se den cuenta que el mismo Señor Jesús declaró que había algunas iglesias que estaban con la tendencia a morir, que realmente iba a pasar eso, porque ellos no se arrepintieron de sus malos caminos. Apocalipsis 2, 18 y del 20 al 23. Solamente voy a citar algunas partes para que ustedes me puedan acompañar, no todo, solo para que ustedes se den cuenta que sí estaba hablando de una iglesia enferma y que el Señor lo permitió, el Señor lo dejó caer en esta circunstancia porque no se arrepintieron de sus enfermedades.
Leamos lo que está escrito en Apocalipsis 2, 18, 20 y al 23. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera, habla varias cosas, a una mujer llamada Jezabel, o un espíritu, o algo, una situación que estaba pasando, que usaba el nombre Jezabel. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de la fornicación. Y he aquí, yo la arrojo en la cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. Esto es tan importante, hermanos. Principalmente esa parte final me llama mucho la atención. Os daré a cada uno según vuestra obra. Porque hoy en día se habla mucho sobre que uno vive solo bajo la gracia y que solo vamos a ser juzgados por la gracia. Y esto es algo hasta que llega a caer, ser antibíblico, porque la gente usa la gracia para poder vivir una vida mediocre, una vida enferma, una vida lejos del Señor. Imagínense que acá el Señor dice: os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor realmente nos está animando a eso. Ahora vemos que esa iglesia estaba enferma porque daban oído a Jezabel. Jezabel, ya habíamos estudiado en el pasado cuando hablaba de Apocalipsis. Se trataba quizás de un movimiento o se trataba de un liderazgo, que no era el liderazgo realmente original. Era como un liderazgo que venía por afuera, que trabajaba de forma paralela con el liderazgo de la iglesia, que había sido autodenominado líderes y que empezaba a mover una cantidad de personas. Cuando habla de los hijos, está hablando de los seguidores, de la gente que daba oído a esta doctrina, o a esta enseñanza, o a esta murmuración, o a este grupo que se estaba formando. Ellos estaban enfermos, y como no se arrepintieron de su mala actitud, el Señor los iba a lanzar a cama, que iban a estar enfermos, y que sus hijos iban a morir. Y esto es una realidad, hermanos, que nosotros debemos entender, porque aquí está hablando de una iglesia, que la iglesia puede enfermarse y puede morir por caminar en cosas que no es la voluntad de Dios. Ahora, hablando de forma general, la buena noticia es que ninguna de las enfermedades que yo les voy a citar tiene que volverse terminal y matar a la iglesia. Principalmente, hermanos, se puede revertir si la iglesia se da cuenta de su situación, si cada miembro se da cuenta de que sí tengo esta enfermedad y busca tratamento espiritual y cambia sus malos hábitos que hoy en día tienen. Esto puede revertir, puede transformarse. Hay esperanza. Si hoy crees que la palabra puede ser muy dura, hay esperanza. Si tú te sientes identificado, no es para desanimarte. Hay sanidad. Y hoy yo también al final les voy a mostrar cómo es el medicamento que sana todas estas enfermedades. Ahora, la mala noticia también es que si sin intervención, sin reconocimiento, cada enfermedad de estas nos puede conducir al declive y a la muerte de la iglesia o de los miembros. Si somos cuerpo, necesitamos, hermanos, aprender eso y estar cuidando realmente nuestra vida para que todo lo que hagamos sea conforme la voluntad del Señor. Veamos entonces, hermanos, algunas de estas enfermedades o malos hábitos que muchas veces los miembros de la iglesia asumen y que pueden enfermar toda la iglesia. Pero también, al final, como yo les dije, voy a hablar de la medicina que nos va a llevar a la sanidad. Empecemos por la primera enfermedad. Como yo les dije, es como una parábola, es como para que nosotros podamos analizar el cuerpo y sus enfermedades y analizar también la iglesia, que la iglesia a veces puede enfermarse de cosas muy parecidas. Y es este juego de palabras que estamos usando para poder citar estas enfermedades, para que tú entiendas
y que realmente sepas que lo que estamos haciendo es un juego de palabras, estamos usando como en parábolas, ¿ya? La primera enfermedad que encontramos es el Alzheimer espiritual. Quizás te parezca así como chistoso, pero una persona con Alzheimer se olvida de sus queridos, se olvida de sus parientes, empieza de poco en poco a deteriorar sus recuerdos. Y esto también pasa en la iglesia. Cuando la iglesia se olvida de su primer amor, se olvida de estos momentos maravillosos que pasamos con el Señor y se acostumbra a vivir una vida sin fervor, sin búsqueda del Señor, sin pasión. Y empiezan a decir, no, esto es normal, y no es normal. Esto es una enfermedad. Esto mata a la iglesia. Y si muchos en la iglesia empiezan a vivir este Alzheimer, hermanos, vamos a perder el primer amor y vamos a transformarnos en una iglesia religiosa y que de poco en poco se va a transformar en una iglesia histórica y después de eso simplemente se va a transformar en ruinas. Y esto es lo que yo no deseo para ninguno de nosotros. Apocalipsis 2, del 4 al 5, vemos que el Señor no desea que seamos una iglesia enferma de Alzheimer espiritual. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Guarda esta palabra, arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ves que el Señor desea que nosotros no vivamos este Alzheimer espiritual, que tengamos recuerdo y que vivamos hoy este amor, el primer amor, este deseo de hacer cualquier cosa por el Señor, esta pasión que tenemos por el Señor. El Señor desea que esto sea para siempre. Él no se alegra cuando nos volvemos personas tradicionales, personas que en la verdad pierden toda la emoción del primer amor. Otra enfermedad, que también voy a usar alguna enfermedad física para poder hacer ese análisis cuanto a lo que falta en la iglesia también. La esquizofrenia espiritual. Así como esta persona esquizofrénica que a veces tiene la idea de ser dos personas, tiene dos mundos, tiene amigos secretos, amigos imaginarios, imaginan cosas que no existen. La esquizofrenia espiritual es cuando una persona vive una vida doble, una vida secular y una vida espiritual. O sea, desean seguir en la iglesia, pero aman este mundo y no logran vivir sin sus amores. Y esto es algo que al Señor no le agrada. No podemos vivir dos vidas. O tú decides hoy seguir al Señor y ser solo del Señor, o hoy tú vas a servir al mundo, porque ninguno de esos dos señores acepta que tú puedas tener dos amores. Tienes que aceptar uno o el otro y no vivir en esa dualidad, en esa esquizofrenia espiritual de que un momento eres del mundo, otro momento eres de Cristo. Primera de Juan 2, del 15 al 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Se da cuenta que el Señor no desea que tú tengas dos vidas, que tú tengas dos mundos. Tienes que realmente decidir, o sirves al Señor, o vas a servir a ti mismo y al mundo. Otra enfermedad, más que una enfermedad, es como un cuerpo extraño que muchas veces entra dentro del cuerpo y enferma el cuerpo. Son los parásitos espirituales. Y hay miembros, infelizmente, hermanos. Yo tengo que reconocer como pastor de que ya hemos tenido en algún momento también en la iglesia miembros parásitos, que en la verdad que estaban en el cuerpo, uno pensaba que era parte del cuerpo, pero que al final no estaba ahí. Los parásitos se alimentan de un cuerpo, pero no le dan nada al cuerpo, solo absorbe, por eso se llaman parásitos. Y es cuando un miembro
no es parte activa del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia. Solo le gusta utilizar de sus beneficios, pero no agrega nada al cuerpo. Es consumidor de bendiciones de la iglesia, de bendiciones de los líderes y de bendiciones que el pastor le pueda entregar. Creen que basta ir a la iglesia. Y ahora, si voy a la iglesia, aunque yo no voy a comprometerme con la mayoría de las cosas, yo igual quiero exigir mis derechos en la iglesia. Los líderes, los pastores tienen que darme lo que yo necesito, porque vengo a esta iglesia. A uno que no le dan nada a la iglesia, pero exigen que tienen que ser cuidados, que son la ovejita perdida, y muchas veces empiezan a actuar de esta manera, pero lo único que quieren es absorber sin nunca hacer ningún compromiso. Estas personas dicen, ¿sabe? En esta iglesia no se preocupan por mí. Y muchas veces no es así. Lo que pasa es que las personas se hacen la víctima porque en la verdad ellos solo quieren seguir absorbiendo y no quieren comprometer y entregar nada de su parte porque están enfermos, son miembros enfermos, son parásitos espirituales. Romanos 16, del 17 al 18, dice así: mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesús, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces uno mira a esta persona y dice, pobrecito de mí, mira que nadie me llama, y uno se siente con pena y piensa que realmente esta persona fue olvidada a pesar de que estaba dando lo mejor. Y no es así, hermanos. Muchas veces, como líderes y como pastor, nosotros estamos haciendo el trabajo, pero hay personas que no quieren entregar nada, no quieren cambiar nada, y se ofenden y quieren que uno esté cuidando, cuando ellos en la verdad no están entregando nada para poder realmente ser iglesia con nosotros. Otra enfermedad lo voy a llamar como cólera espiritual. La cólera, hermanos, más que hablar, por ejemplo, de esta enfermedad de cólera, estoy hablando de esta actitud de tener rabia de las cosas, de estar impaciente, de ser pendenciero, de siempre estar criticando las cosas que están pasando. Y sabe que esto pasa cuando un miembro tiene devoción no bíblica a asuntos intrascendentes, tales como la instalación de la iglesia, el orden del culto, el estilo de adoración. Estas personas critican todo lo que no les agrada y exigen que la iglesia sea a su pinta, conforme sus tradiciones. Y entonces cuando hay un cambio, dicen, ay, que no me gustó la alabanza, no es que no me gusta esta persona en la alabanza, no es que no me gusta que tú prediques sobre eso, es que tú deberías predicar sobre esta otra cosa, es que en otro tiempo, otro pastor. Hermanos, eso no es sano. Esto se demuestra en una iglesia enferma y miembros enfermos que no son capaces realmente de tener misericordia, de entender que hay personas diferentes de ella, que piensan de forma diferente, o están tan apegados a tradiciones de hombres, a tradiciones humanas, que no logran volver a la Biblia. Y cuando una persona hace un pequeño cambio, y aunque sea bíblico, no me gusta porque no tengo costumbre de hacer eso. Nuestra iglesia nunca hizo ese tipo de cosas. Y es terrible porque esto causa divisiones y acaba causando un gran problema. Y sabe, la Biblia nos dice que tenemos que tomar cuidado de ser así. Efesios 4, del 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda la humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y hay personas que no logran hacer eso, no logran ver cosas diferentes. Yo sé que toda transición, cuando es transición de pastor o de una nueva visión para la iglesia, siempre son complicadas. Pero hay personas que realmente no soportan, están acostumbradas, pero viven tradiciones y no realmente el evangelio, que es este que decía con toda la humildad y mansedumbre, soportándoos.
sí, es diferente esta alabanza, pero si a todos les gusta, está bien. La iglesia no tiene que ser como a mí me gusta. La iglesia tiene que agradar al Señor y no a mí. Esto es lo que nosotros deberíamos entender, ¿verdad? Si una persona tiene, si un miembro tiene este problema, está enfermo y necesita realmente sanidad. Y esta sanidad es tener este amor, soportar, ser humilde, ser manso, guardando la unidad. Que lo que más importa es que nosotros estemos unidos en el propósito del Señor. Esas otras cosas son secundarias. Otra enfermedad, también la voy a llamar de parálisis espiritual. ¿Sabe? La parálisis es cuando una persona, su mente está funcionando, pero su cuerpo ya no funciona. Hay varios tipos de parálisis. Pero aquí en la iglesia es cuando parte o la mayoría de los miembros de la iglesia se acostumbran a vivir una vida cristiana pasiva e inactiva en la iglesia. No, es que estoy bien así, que otros hagan las cosas, yo no tengo tiempo, y hay un montón de excusas, pero viven vidas paralizadas. No tienen propósito, no tienen vida, no tienen obras. Todo lo que tienen es ir un domingo a la iglesia y participar y estar contemplando la palabra, pero nunca es para él, nunca hay un cambio verdadero, nunca acepta los desafíos que son dados al cuerpo de Cristo. Estas personas no se reúnen para orar. Dicen, no, aquí yo estoy orando, pero no se reúnen como cuerpo, no se reúnen para la coinonía, no quieren tener coinonía con otros hermanos, no participan de los ministerios. Y todo esto son paralisías. Son enfermedades, no es normal. La iglesia primitiva amaba estar juntos. La iglesia primitiva estaba lista para trabajar y servir al Señor a todo momento. Pero hoy en día la gente se acostumbró a ir y ser servido, que le entreguen todo y no hace nada. Pero porque están paralíticos. Y el Señor hoy viene a sacarte de tu paralisía y dice, levántate y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Porque el Señor hoy nos trae vida. Santiago nos llama justamente a eso. En Santiago 1, del 22 al 25, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Te das cuenta que el Señor no desea que nosotros seamos inactivos, paralizados? El Señor desea que nosotros seamos activos. Y para eso hay que escuchar palabras como la que tú estás escuchando hoy y dar un paso. No quedarse, seguir en tu paralisía. El Señor es poderoso para sacarte de tu paralisía espiritual. Otra enfermedad, también de forma como una parábola, usando la idea del Parkinson, hablar de un Parkinson, un tipo de Parkinson espiritual. Y es cuando gran parte de los miembros no logran alinearse con otros miembros y ni siquiera con los líderes en obediencia a la enseñanza de la cabeza que es Jesús. Siempre formando dos grupos en la iglesia, y el grupo, los que siguen a Pedro, los que siguen a Pablo, los que siguen, y cada uno quiere tener su pastor predilecto, su predicador predilecto, y dejan de ser iglesia. Y esto pasa cuando el cuerpo empieza a dividirse. ¿Cómo va a ser en el cielo? Cuando cada uno va a querer tirar para el suyo y vamos a tener que todos del mundo, todo, pentecostales y tradicionales, todos los que aceptaron el desafío del Señor y se transformaron en siervos y seguidores de Cristo, vamos a tener que estar juntos. Es una enfermedad, hermanos. Cuando tú tienes esta idea de tener partidarismo, la iglesia no puede tener partidarismo, tenemos que estar haciendo la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que seamos mansos, humildes, soportándonos y no dividiéndonos. Entonces el Parkinson es como que el cuerpo está dividido, el cuerpo no responde a lo que la cabeza quiere. Y nosotros muchas veces como iglesia no estamos sometiendo a las autoridades, a lo que el Señor ha estipulado para nosotros.
y ni siquiera uno a los otros. Y esto es lo que dice, tengo dos textos para compartir, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Y el Antiguo Testamento en Jueces 17, 6, que dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El otro texto se encuentra en Tito 1 y 2. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Sujétense entre nosotros, a las autoridades, a los líderes. Dios nos puso en este lugar. Nosotros no estamos acá porque somos mejor que nadie. Estamos en lo que estamos porque el Señor nos puso. Y no es suficiente para que nos sometamos y que busquemos la voluntad de Dios y mantener la unidad de la fe. Esto es una enfermedad. La insumisión es una enfermedad y mata. No hay iglesia que está dividida, que está causando esta división, que está viviendo esta separación, que no va a morir. Agoniza. Nosotros hemos pasado por eso como iglesia. Y es terrible. La gente se va y después ninguno de estos que se van se transformaron en grandes sombras de Dios o que están mejor de lo que estaban antes. Eran personas enfermas, personas que estaban con este Parkinson espiritual. No querían someterse. Y van a tener un día que aprender. Y quizás un día se van a arrepentir y van a volver y decir: perdóname, yo causé una división, pero hoy yo quiero alinearme a la voluntad del Señor. Yo siempre estoy orando por estas enfermedades, por estos miembros que estaban enfermos, para que el Señor les traiga realmente derrame su gracia y su enseñanza, y que ellos se arrepientan de su mal camino. Otra enseñanza, hermanos, otra enfermedad sería el cáncer espiritual. El cáncer es siempre una célula o una parte del cuerpo que empieza a crecer de forma diferente y empieza a afectar y empieza a matar realmente otras células buenas, porque son a veces células enfermas, células malas. Esto es lo que se llama entonces cáncer. Muchas veces son un tumor que crece y no tenía que estar ahí y que ocupa parte de las células originales y que después se transforma en algo muy diferente. En la iglesia pasa cosas así. Son miembros enfermos que tienen problemas, falta de perdón, orgullo, crítica, mucha murmuración destructiva, deseo de venganza contra otra persona, deseo quebrar. Entonces, estas personas empiezan a crecer con esa deformidad y empiezan a dejar que esto afecte su vida. Y después empiezan a hacer metástasis, que es contaminar otros miembros de la iglesia con la enfermedad que le está afectando. Empiezan a sufrir mutación, principalmente alimentado por su orgullo y por su falta de perdón. Es tan peligroso porque eran parte de nosotros, era parte del cuerpo, y llegó a transformarse en algo raro, algo que mata el cuerpo, que destruye la iglesia. Y es una gran pena porque a veces no se dan cuenta, pero sí son cánceres espirituales. Todas estas enfermedades, yo me doy cuenta que cuando un miembro tiene una enfermedad así, no quiere reconocer que tiene enfermedad. Pero hay que ser humilde y hay que desear realmente amar tanto a Cristo y al cuerpo de Cristo para desear realmente ser sanado de alguna de estas enfermedades. Entonces, necesitamos también, hermanos, crecer y ser sanados por el Señor. En 2 Timoteo 3, del 1 al 6, el Señor nos anima cuanto a cuidarnos contra ese tipo de persona que ya se transformó en un cáncer, infelizmente. También debes saber eso, 2 Timoteo 3, del 1 al 6, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, também murmuradores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Te das cuenta que empieza a contaminar? Son personas que son carnales, son llenos de errores, llenos de cosas que no agrada al Señor, pero dan una apariencia de piedad. Lloran, se hacen la víctima, y uno le da pena y abre las puertas y recibe, después uno está contaminado. No, nunca más quiero hablar con esta hermana, nunca más quiero saber, voy a salir de esta iglesia, no quiero estar con este pastor. Y nunca buscó la verdad, nunca fue realmente a hablar con la persona que estaba, de la cual esta persona estaba hablando mal. Y simplemente se contaminó. Y hoy muere espiritualmente y entra en el mismo estado de esta persona, aceptando realmente el mismo pecado que esta persona está viviendo, de falta de perdón, de falta realmente de ser transformado, de humildad con el Señor. Otra enfermedad, hermanos, no sé si tú te has identificado ya con algunas, pero es interesante analizar cada una de ellas. Otra de ellas es la contaminación espiritual. Son miembros que se dejan de llevar por doctrinas de hombres, más que por la Biblia y la piedad. Porque estas personas, ¿saben qué? Están como buscando algo más que les pueda incentivar su vida espiritual y su vida intelectual. Y a veces es muy peligroso como discipulador y como pastor. Yo animo a la gente, oye, cuidado con las predicaciones que tú estás escuchando, con los libros que tú estás leyendo, porque muchos de ellos tienen nombre de cristianos, pero son confusos, te están llevando a otro camino y la gente quiere buscar cosas especiales. La gente a veces se pone mística y desea algo que no es exactamente lo que el Señor pide para nosotros. Están como deseando algo que no encuentran en su vida de oración, en leer la Biblia, en tener intimidad con el Señor. Quieren algo especial para que se sientan más especial. Y este es un peligro, porque el diablo se aprovecha usando lo mismo que la persona ama, que es la religión, que es el servir a Dios, que es la relación con Dios, pero deturpa de tal manera y transforma a esta persona en una secta. Y es tan peligroso, hermanos, es tan peligroso cuando esto pasa. Tanto que yo quisiera advertirles que el principal agente de contagio, de contaminación espiritual, ¿sabe lo que es? Internet. La gente busca, escucha y es la verdad. No buscan en la Biblia, no, es lo que, si fulano dijo, porque fulano era pastora, no sé qué y todo, y no buscan la Biblia. Eso es contaminación espiritual. Y sabe, hermanos, personas que pasan escuchando un montón de predicaciones, pero no aplica ninguna. ¿Por qué no escucha realmente lo que el Señor está hablando a través de nuestra iglesia? O algunas predicaciones que son buenas. Yo no soy contra que tú hagas esto, pero si tú estás solo alimentándote de esto y empiezas a tener confusión de doctrina, de pensamiento, de Biblia, de conocimiento, de principios de vida cristiana, es porque tú te contaminaste, estás enfermo espiritualmente, contaminado por tantas doctrinas, tantos pensamientos diferentes, y eso no te va a servir. Toma un padre espiritual y deja ser guiado por este padre espiritual, una persona que realmente el Señor pone en su vida y que es reconocido como una persona bíblica, una persona correcta en los principios de Dios, y crece en eso, y sé guiado solo por lo que Él te va alimentando, o las predicaciones, la enseñanza que Él empieza a enseñarte, porque esto te va a servir. Hay hoy un gran peligro, hay muchas sectas formando dentro de las iglesias por causa de contaminación espiritual. Y la Biblia nos dice eso. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No, es que yo quiero ser una iglesia de Israel, una iglesia... Y hay muchas cosas, hermanos. Después vamos a tener más tiempo de trabajar eso. La Biblia está acá. Podemos vivir vidas verdaderas sin necesidad de que tú tengas un sellito que sea diferente de todas las otras personas, porque tiene eso. Cuidado.
el diablo también quiere engañarte y enfermarte de esta manera. Quizás una última enseñanza, una última enfermedad que a mí me gustaría animarte a cuidarse de ella, es el envenenamiento espiritual. Es diferente de la contaminación espiritual. El envenenamiento espiritual está en base a los chismes, las murmuraciones, la contaminación por cizaña. Déjame hablar un poco sobre esto porque es terrible. Y nosotros vivimos mucho eso en la iglesia y gracias al Señor hoy no se ve tanto de eso, se ve muy poquito, pero el Señor nos libró de mucha cizaña, de mucha murmuración, de mucha gente chismosa que tenían mucho veneno en su lengua y que nunca buscaban restauración, nunca buscaban actuar como cristianos. El envenenamiento espiritual se da porque algunos miembros se dejan ser envenenados por conversaciones destructivas. Oye, venga, tengo que hablarte algo que supe del pastor, algo que supe del hijo, algo que supe de su esposa, algo que supe de un hermano, de un anciano de la iglesia. Y uno dice, ya, cuéntame. Tú estás enfermándote con esto, te estás envenenando, dejando que el diablo haga basura realmente. Tú estás escuchando basura y dejando eso transformarse en parte de tu vida. Entonces no le dé oído a estas conversaciones destructivas, porque a veces esta gente da espacio a estos agentes de contaminación que están dentro de la misma iglesia. Personas con problemas de lengua venenosa que son usados por el diablo para destruir la iglesia, para minar la fe y la confianza de las personas más débiles espiritualmente. Si tú das oído a una persona que tiene este problema, que es un cizañero, que es una persona chismosa y murmuradora, es porque demuestra que tú no tienes realmente principios fuertes. Tú estás dando oído a engaños del enemigo y esto te va a afectar. Quisiera también, hermanos, hablar que la cizaña, si tú no sabías, es una planta muy parecida con el trigo y crecen juntos. Y a veces uno, sin querer, planta o viene el enemigo y tira cizaña en medio de la plantación para envenenar toda la plantación de trigo. Y él crece muy parecido con el trigo. Solo cuando están grandes y maduros que se logra realmente discernir cuál es uno y cuál es otro. Pero a veces hay trabajadores que son desatentos, que son despistados y no se dan cuenta que hay cizaña y se alimentan de esto y se envenenan y se enferman y esto causa gran problema realmente, hasta respiratorio en personas que se alimentan de cizaña que a veces están junto con el trigo. Y esto es un gran peligro porque hay personas que son cizañeros, que son personas que contaminan y que sin que tú te des cuenta después tú estás muriendo y estás envenenado espiritualmente. Después es difícil volver realmente a lo normal. 1 Corintios 1, del 10 al 11 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mira cómo llama la atención, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Te das cuenta cómo eso desagrada al Señor? Dios no quiere división ni contienda, eso no es parte del Señor, principalmente cuando la gente está buscando destruir la vida de otras personas. Yo podría seguir hablando de otras enfermedades, tú podrías tomar el tiempo de pensar en alguna, quizás me informar para que yo también pueda pensar también en eso. Seguramente hay otros tipos de enfermedad que se comparan entre la enfermedad física y la enfermedad espiritual que la iglesia muchas veces vive. Pero, ¿sabe? Estas enfermedades pueden llevar a la iglesia a la muerte. Y aún, hermanos, a veces, aún cuando es sanada, le deja secuelas que afectan al cuerpo por mucho tiempo después. Cuando tú lanzas una palabra mala, una murmuración, una calumnia, esto se queda dando vueltas mucho tiempo. Y aún después del arrepentimiento, aún cuando te das cuenta que te equivocaste, esto afecta a la iglesia. Muchas iglesias mueren por causa de ese tipo de cosas. Nuestra iglesia estuvo muy llena realmente de ese tipo de cosas, de calumnias.
Y era tan triste pensar que la gente se decía cristiano y nunca fueron capaces realmente de buscar la verdad, de venir con un corazón misericordioso, y si tenían duda, preguntar: si esto es verdad, estoy aquí para ayudarte a restaurar. No, nunca. Realmente querían destruir, querían causar división. Había algo malo, una enfermedad realmente en su corazón, y lo único que querían era matar la iglesia, que no era de ellos, era de nuestro Señor. Yo quisiera concluir, hermanos, esta predicación, porque la iglesia, solo para comentar, porque la iglesia enferma ve al pastor como un funcionario que tiene responsabilidad de servirlo. Pero una iglesia sana ve al pastor como un guía, un consejero, un entrenador para toda la iglesia, para que cada uno haga su parte de forma correcta, como un cuerpo. Tú puedes hoy quizás estar enfermo y pensar: no, es que esta persona tiene que hacer todo por mí. O tú puedes estar sano y decir: pastor, ¿cuál es mi parte? ¿Cómo puedo ayudarte a hacer la obra del Señor y hacer con que nuestra iglesia crezca en la verdad? La iglesia enferma, hermanos, no se junta con otros miembros. No, quieren estar aislados porque están enfermos. Pasa mucho tiempo escuchando murmuraciones porque está enfermo. Su oído recibe tanta basura y está enfermo y empieza a transformarse también en murmuradores y críticos. No se comprometen con nada. No se comprometen con la iglesia porque están paralíticos, están enfermos. Pero se comprometen mucho con su vida secular, porque aman este mundo, pero realmente no pueden vivir y pierden de dar atención a su vida espiritual. Viven vidas mundanas y no sanas. No sé si tú identificaste alguno de estos síntomas en tu propia vida como iglesia, porque tú eres iglesia. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, nosotros somos iglesia. Si tú has identificado alguno de esos síntomas en tu propia vida, querido, no sé si tú sabes por qué es importante y necesario que reconozca eso. Porque si tú como miembro estás enfermo y no busca ayuda, y esto empeora en tu corazón, vas a contaminar todo el cuerpo en algún momento. Tú vas a matar el cuerpo, tú vas a matar la iglesia. ¿Tú deseas eso? Entonces tú como miembro tienes que buscar ayuda, y los otros miembros te van a ayudar a ser sanado. Ahora sí, vuelvo a preguntar: ¿identificas algunos de estos síntomas en tu propia vida de iglesia? Bien, hermanos, la solución yo te voy a dar ahora. Y no es larga, no es complicada, es muy simple. La solución está en arrepentirse. Esta es la palabra. Y no de haber descuidado tu vida espiritual. Arrepentirse de haber descuidado tu vida espiritual. De haber confiado en tu vida mediocre y descuidada. No, que el Señor va a tener misericordia, y seguir de esta manera, seguir confiando. Estás enfermo, pero crees que no vas a morir. De haber dado oído al engaño del enemigo, porque tú te enfermas y todo el cuerpo también se enferma. La cura es arrepentirse, hermanos, y empezar a ejercitarse, empezar a crecer, ejercitar la mansedumbre, ejercitar el perdón, ejercitar el amor, la perseverancia, la devoción verdadera a Jesús, el compromiso con la iglesia, la paciencia, etc. Poner por obra, de salir de tu cómoda cadera de enfermo, levantarse de tu lecho de enfermedad y dar un salto y decir: fui sanado, y el Señor hoy quiere darte vida. Hoy mismo, hermano, tú puedes tomar el medicamento espiritual y empezar a hacer esta espíritu terapia, que es arrepentirse y empezar a moverse, empezar a activarse, empezar a hacer la voluntad del Señor y empezar a escuchar lo que Dios quiere. Quiero terminar con un texto y después quiero orar por ustedes para que ustedes sean sanos. Primera de Crónicas 7, 14 al 16 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convertieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que estén en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre.
Así que si mi pueblo que se llama por mi nombre me buscar, humillarse, empezar a orar y convertirse de sus malos caminos, de todas estas enfermedades, de todas estas contaminaciones y decir, Señor, quiero ser un miembro sano, porque yo sé que mi parte es importante para que la iglesia crezca. Nuestra iglesia va a ser sanada, en nombre de Jesús. Sana nuestra iglesia, Señor. Sana nuestra iglesia. Sana cada uno de los miembros, Señor. Permita que vivamos, Señor amado, una iglesia verdadera, una iglesia sana. Derrama sobre nosotros tu bálsamo sanador. No queremos vivir, Señor, cayendo de enfermedad en enfermedad. No queremos estar siendo contaminados. Queremos ser un cuerpo sano, Señor, porque tú deseas que seamos un cuerpo sano. Y si yo me contamino, voy a contaminar a mi hermano, y voy a contaminar la iglesia, y voy a afectar a la iglesia que es tuya, que es tu cuerpo. Oh, cabeza, perdóname, Señor. Perdóname, Jesús, porque muchas veces he dejado, Señor, que esas enfermedades lleguen a nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos das una nueva esperanza. Y hoy, Señor, junto con mis hermanos, deseo realmente, Señor, poner nuestra vida delante de ti, confesar nuestros malos caminos, arrepentirnos, Señor amado, de haber dado oído al enemigo. Y hoy, Señor, deseamos que tú sanes nuestra iglesia, sanes nuestra tierra, que sanes a Chile, que sanes al mundo, y que tu iglesia sea viva y eficaz, al empezar por nosotros, los miembros de tu cuerpo. Gracias te doy, Señor, por nuestra iglesia, en nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para más palabras del Señor. Una iglesia orgánica, un cuerpo vivo, sano y eficaz. Que Dios te bendiga. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Oh Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti, quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante
Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Con tu amor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo.